¿Alguna vez has sentido que aunque estés rodeado de gente, tu alma está vacía? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte no es una historia cualquiera, es mi experiencia cercana a la muerte, y a través de ella descubrí 3 comportamientos muy comunes en el mundo moderno que, sin que lo notemos, nos están alejando profundamente de Dios. Esta vivencia me transformó por completo. Si estás buscando respuestas, dirección o simplemente una señal, tal vez esta sea la que estabas esperando. A veces vivimos tan atrapados en la rutina, en el ruido, en lo urgente, que olvidamos lo esencial. Pero, ¿y si pudieras ver el mundo con otros ojos? ¿Y si pudieras entender qué hay realmente después de la muerte? Durante mi experiencia cercana a la muerte sentí cómo salía de mi cuerpo, como si mi alma, por fin, pudiera respirar. No sentía dolor. No sentía miedo. Pero sí sentí una tristeza profunda por todo lo que había dejado sin resolver. Y fue ahí, en ese momento suspendido entre el tiempo y la eternidad, donde me mostraron algo que jamás podré olvidar. Ver este vídeo hasta el final puede ayudarte a despertar espiritualmente, a mirar tu vida con más claridad, y sobre todo, a reconectar con Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Has sentido últimamente que tu fe se ha enfriado? ¿Tienes la sensación de que Dios está distante, o de que simplemente no escuchas su voz como antes? Lo entiendo, yo también me sentía así antes de morir. Pero lo que vi después, lo que escuché en esa dimensión, fue como si el cielo mismo me gritara que aún hay tiempo. Tiempo para volver. Tiempo para elegir de nuevo. En la siguiente parte te contaré cómo fue ese momento exacto en que mi corazón dejó de latir, y todo cambió. Pero antes necesitas saber por qué llegué a ese punto. Vivía en Zaragoza desde hacía muchos años. Una ciudad hermosa con su río Ebro y sus atardeceres que tiñen de oro las piedras antiguas. Pero por dentro yo sentía que mi vida se había vuelto gris. Me levantaba cada mañana como un reloj, siempre apurada, siempre conectada, pero desconectada de lo más importante. Me pasaba el día entre mensajes, tareas pendientes, reuniones y quejas. Y aunque no me faltaba nada en lo material, dentro de mí había un vacío que no sabía cómo llenar. La oración se había convertido en un recuerdo lejano. Dios apenas era una palabra que usaba en momentos de desesperación. Y es justamente ahí donde empezó todo, en mi incapacidad de hacer silencio. El primer comportamiento que vi con claridad desde el otro lado fue la distracción constante. Vivimos tan ocupados, tan saturados de información, que no dejamos espacio para escuchar la voz de Dios. Ni siquiera 5 minutos al día. Yo era así, todo el tiempo con el móvil en la mano, pasando de una aplicación a otra, como si el tiempo fuera algo que debía matar, en lugar de vivir. Incluso cuando estaba con mi familia, mi mente estaba en otra parte. Y poco a poco esa costumbre fue apagando mi alma. En mi experiencia cercana a la muerte me mostraron como cada pequeño momento que ignoré, un silencio, una mirada, una oración no dicha, era una oportunidad perdida de acercarme al Creador. Y lo más impactante es que todo eso parecía tan obvio desde allá, tan claro, que me pregunté ¿por qué no lo vi antes? Pero lo que vino después fue aún más fuerte. Porque en esa dimensión, no solo vi mi distracción. Vi algo mucho más doloroso. Y de eso te hablaré en la próxima parte. No sé en qué momento exacto dejé de respirar. Solo recuerdo que sentí una paz tan profunda, tan dulce, que nada en este mundo se le puede comparar. Fue como si me liberaran de un peso que llevaba cargando durante años. Mi cuerpo se quedó atrás y yo me elevaba, sin miedo, sin prisa, como si una brisa invisible me llevara hacia un lugar de luz. A mi alrededor no había paredes, ni suelo, ni techo. Era un espacio que no puedo describir con palabras humanas. Una presencia me envolvía, no tenía forma, pero era tan real como el aire que respiramos. Y en esa presencia, supe sin ninguna duda que estaba en el umbral de la vida después de la muerte. Vi escenas de mi vida como si fueran reflejos sobre el agua. No eran imágenes físicas, sino momentos que mi alma reconocía al instante. Y con cada uno sentía lo que otros habían sentido por causa de mis decisiones. Fue ahí donde me mostraron el segundo comportamiento que nos aleja de Dios, la falta de amor verdadero. No el amor de palabra, no el amor superficial,
sino ese amor del que habla la Biblia cuando dice que Dios es amor, 1 Juan 4, 8. Yo pensaba que era una persona decente e amable, pero no había cultivado el amor que se entrega, que se sacrifica, que perdona. En muchas situaciones fui indiferente. Me importaba más tener razón que tener compasión. Me importaba más mi comodidad que el sufrimiento ajeno. Y entendí que el reino de Dios no está allá lejos, sino dentro de nosotros, como dice Lucas 5 y 21. Pero yo no había hecho espacio para ese reino en mi corazón. En ese lugar, todo lo que no era amor, desaparecía. Y cuanto más amor habías dado, más luz tenías. Yo me vi pequeña, apagada, pero no fui juzgada con dureza. Fui mirada con una misericordia tan inmensa, que rompí a llorar. Sentí que Dios no me rechazaba, pero me mostraba con claridad dónde había fallado, y cómo aún había esperanza. Y justo cuando esa luz comenzaba a envolverme por completo, algo me detuvo. No era mi hora. Había algo más que debía ver, algo que debía entender profundamente antes de volver. Porque el tercer comportamiento, ese que revelaría el núcleo de mi alejamiento espiritual, aún estaba por ser mostrado. Cuando volví, lo primero que sentí fue el peso del cuerpo. Era como si mi alma no quisiera entrar de nuevo en esa prisión de carne y hueso. Abrí los ojos, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Todo me parecía diferente, los sonidos eran más fríos, las luces más duras, y las palabras de la gente vacías. Yo había estado tan cerca del amor absoluto, que ahora el mundo me parecía distante, apresurado y sin dirección. Nadie sabía lo que yo había vivido. Pero yo lo llevaba dentro como una llama que no podía apagar. Había estado en la frontera entre la muerte y la eternidad, y ahora debía seguir viviendo con ese recuerdo grabado en el alma. Intenté retomar mi rutina, pero ya nada encajaba. Las conversaciones triviales, las quejas diarias, los juicios, me dolían de una forma nueva. Comencé a ver el sufrimiento en los ojos de la gente incluso cuando sonreían. Y entonces comprendí lo que me fue mostrado como el tercer comportamiento que más nos aleja de Dios, el juicio constante hacia los demás. Es tan fácil criticar, tan automático señalar, pensar que entendemos lo que pasa en la vida de otro. Yo lo hacía muchas veces sin darme cuenta. Pero allá en ese lugar de luz entendí que juzgar endurece el corazón, y un corazón endurecido no puede escuchar la voz de Dios. En la vida después de la muerte vi cómo cada palabra, cada pensamiento negativo, tenía consecuencias. Aunque aquí nos parezcan pequeñas cosas, en el mundo espiritual nada pasa desapercibido. Y fue ahí cuando entendí por qué Jesús nos llama una y otra vez a la compasión, a la humildad, al perdón. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo que realmente me impactó fue ver lo que ocurre en lo invisible cuando alguien decide cambiar, cuando se arrepiente sinceramente, cuando se rinde ante Dios. No basta con regresar a la vida, hay que nacer de nuevo. Y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión más importante que he tomado desde que volví. Hoy mi vida es más sencilla, pero infinitamente más profunda. Ya no corro todo el tiempo. Camino despacio, respiro con intención, y agradezco las cosas pequeñas, el sonido de las campanas en la iglesia del barrio, el olor a pan recién hecho en la panadería de la esquina, una conversación sincera sin mirar el reloj. Oro cada mañana antes de empezar el día, no como un ritual vacío, sino como quien se conecta con su Padre y le dice, aquí estoy, guíame. A veces en la quietud, siento que esa misma presencia que me envolvió allá, también me abraza aquí. Ya no busco a Dios fuera, porque ahora sé que Él habita en lo profundo del corazón humilde. No soy perfecta y sigo luchando con mis debilidades. Pero cada vez que estoy a punto de caer en la distracción, en la falta de amor o en el juicio, recuerdo lo que viví más allá de la muerte y vuelvo al centro. Hoy sé que la vida después de la muerte no es una fantasía, sino una realidad más viva que esta misma vida. ¿Y tú? ¿Qué espacio le estás dando a Dios en medio de todo lo que haces? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy para acercarte más a Él? Gracias por quedarte hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla. Ahí escucharás otro relato real de experiencia cercana a la muerte, de alguien que, como yo, volvió para contarnos algo que no podemos ignorar. Nos vemos allí.